Pues como decía el pastor, vamos a seguir con la serie La Deidad de Cristo. Y creo que es un mensaje corto porque va a haber 4 mensajes que abordan el tema, aunque es un tema bastante amplio, bastante... decía el pastor hace unos días, podríamos hacer una serie completita de todo un año de la Deidad de Cristo y no terminaríamos, porque es muy profundo. Entonces quiero que saques tu Biblia, vamos a ver algunas citas, y si no eres tan rápido para desenfundar, escucha bien con atención las citas, porque a veces por estar buscando te pierdes de lo que realmente estamos hablando, y cuando lo encuentras ya es otra cita y así se la van llevando. Dice en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, verso 2, el apóstol Pablo hablando: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo, miren, si ustedes han estudiado un poquito la vida del apóstol Pablo, era una persona muy preparada, era un erudito. Hablar del apóstol Pablo también es un tema aparte, pero él... un predicador no es todo lo que necesitamos. Jesucristo es todo lo que tenemos. No tenemos nada más que a Cristo. Si un cristiano no tiene a Cristo, no tiene nada. Sin Cristo el cristiano no existiría, no seríamos nada. Seríamos las criaturas más desventuradas, pobres, infelices y desgraciadas, porque no tenemos la gracia de todo el universo. Algunos le llaman a la Biblia como el libro de Jesucristo. Muchos y de muchas maneras a través de toda la historia han querido minimizar la imagen de Cristo. Desde siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver que la palabra de Dios ha sido el principal blanco de ataques de Satanás, desde la caída del hombre hasta Apocalipsis, en los últimos capítulos, donde lanza una advertencia que hay de aquel que le quite o le añada algo al libro de estas profecías, hablando de toda la Biblia. Algunos creen que cuando habla esta palabra se refiere al libro de Apocalipsis. No, se refiere a toda la palabra en su conjunto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabía que siempre iba a haber gente que quisiera adulterar la palabra de Dios. Por eso es que siempre ha habido, desde el inicio de la historia, ese ataque feroz contra la palabra de Dios. Por eso la importancia de estar atentos, por eso la importancia de estudiar sistemáticamente la palabra de Dios. Por eso es tan importante estos mensajes que nos han estado compartiendo desde la semana pasada, que empezamos a ver este mensaje. Si ustedes se ponen a ver nuevamente ese mensaje, vemos que habla de cristología. Cristología es una parte de la teología que se basa en el estudio de Jesucristo. Es teología pura, teología sistemática. Y muchos le tienen miedo a la teología. No te asustes.
La teología simplemente es el estudio de Dios. Y a todo el estar estudiando la palabra de Dios, estás haciendo teología. ¿Ok? Entonces, vamos a echarnos un clavadito a lo que es este tema de la deidad de Cristo. Y vamos a ir estudiando en la medida de que nuestro corto entendimiento nos lo permite, porque es algo muy, muy profundo. Tenemos un entendimiento muy finito aún. Dios nos va a ir revelando de acuerdo a lo que Él considera. Porque si nos mostrara todo, no lo entenderíamos. Decía hace un ratito el pastor, la gloria de Dios descendiendo sobre nosotros es demasiado. Dice el libro de Romanos en el capítulo 11, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero para ser recompensado? Por eso de Él, por Él y para Él sean todas las cosas. ¿Sí? Porque es profundo el conocimiento y la ciencia de Dios. Y nosotros aquí defendemos la verdad, dicen los inalterables, es el nombre de la serie. Defendemos esa verdad de que Cristo es Dios. Ahora, todos nosotros aquí, o espero que todos, sabemos que Cristo es Dios, ¿verdad? A lo mejor alguno no está tan convencido, pero creo que la mayoría sabemos que Cristo es Dios. Podrías decir entonces, ¿para qué estudiamos esta serie? Si Cristo es Dios. Pero te voy a decir una cosa, allá afuera, aproximadamente yo creo que no hay menos de 7,000 millones de gentes. ¿Sí escuchaste bien? No hay menos de 7,000 millones de gentes que no saben que Jesucristo es Dios. Entonces tienes que tener las herramientas para poder decirles que Cristo es Dios. Porque si yo a uno de ustedes al azar le digo, ¿tú crees que Cristo es Dios? Sí. ¿Por qué? Pues porque la Biblia creo que menciona algo así, que por ahí debe de venir. Pero Cristo es Dios. ¿Pero qué hay de los de fuera? Más de 7,000 millones de personas que van al infierno porque no saben que Cristo es Dios. Entonces, ¿es importante estudiar la serie o no? ¿Ok? Y si Cristo no es Dios, entonces todo es una farsa, el cristianismo queda reducido a nada, ¿y qué hacemos aquí? Vámonos. Pero Satanás sabe que Cristo es Dios y que la única revelación que hay para poder nosotros con convicción decir Cristo es Dios es la palabra de Dios. Por eso la insistencia de Satanás de torcer las Escrituras. Siempre va a tratar de torcer las Escrituras. El estudio profundo de la Biblia, de las Escrituras, no es un juego. Aquí se nos exhorta una y otra vez. Lean su Biblia, vengan a escuela de crecimiento, vayan a un grupo de conexión, acérquense a quien más confianza le tengan y pregúntenle sobre la palabra de Dios, las dudas que tengan. No es un juego. El diablo no anda jugando a ser diablo. El diablo no anda jugando a engañar a la gente. Esto es una realidad. Sus ministros también andan ahí buscando cómo torcer la Escritura. Y más adelante vamos a ver cómo ha influido Satanás y todos sus seguidores, cómo han infundido esta idea de que Cristo no es Dios. Vamos a ver la razón por la que mucha gente no cree que Cristo sea Dios. Y te presentan un sinnúmero de argumentos sobre el tema de que Cristo no es Dios, pero Cristo sí es Dios. La semana pasada nos dejaron con un texto, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y llamarás a su nombre admirable, consejero. Esto tienen que sabérselo de memoria,
Ya tienen 20 años y no se saben Isaías 9:6. Dios fuerte, Dios fuerte, ¿sí? Dice, llamarás a su nombre Dios fuerte, príncipe de paz. Con este texto podríamos decir, pues ya vámonos, ya, ahí está, Padre eterno, ya está, vámonos, ya, ahí dice. Y tan así es que, fíjense, Dios siempre se va a proveer de su verdad. Nunca, nunca, nunca nadie podrá quitar la verdad de Dios. Nadie. Dios se provee. Dios es su propio proveedor. Y no sé si ustedes algún día han tenido la oportunidad de leer la Biblia, por ejemplo, del Nuevo Mundo. La Biblia del Nuevo Mundo es la versión de los Testigos de Jehová. Y aún la Biblia del Nuevo Mundo, Isaías 9:6, aunque ellos dicen que Jesús no es Dios, en su propia Biblia dice, Dios fuerte, ¿sí? Padre eterno. Entonces, fíjense nada más, ¿por qué? ¿Ustedes creen que esa palabra está ahí porque, por casualidad? Es porque Dios se provee y siempre va a guardar sus verdades, por más ataques de Satanás. Pero Satanás va a confundir a muchos. Por eso tenemos que estudiar. Alguna vez en un debate con un testigo de Jehová, vimos muchos textos y me sacó y le saqué este texto. Y cuando le leí en su versión, en su propia versión, le leí Isaías 9:6, se quedó atónito, no sabía qué decir. Lo único que atinó a decir es, bueno, pero es que ahí dice Dios fuerte. O sea, Jesús le está diciendo Dios fuerte. Entonces el otro Dios que tú dices que es Dios no es fuerte. ¿O qué pasó? Ya no supo qué decir. Está hablando de Jesús como Dios fuerte. Es preciso que estudiemos las Escrituras. Y a pesar de los ataques a su palabra, Dios siempre se va a proveer de su verdad. Su palabra es verdad. Y existen muchos textos que podrían parecer complejos de entender y muchos caen en el error. Muchos textos que para nosotros podríamos decir, ahí está claro cómo Jesucristo es Dios, pero para muchos no está claro. Y hay una razón por la cual no está claro. Vamos a verlo un poquito más adelante. Por eso en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 15 y 16, encontramos cómo Pedro, haciendo alusión a Pablo, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, habiendo en ellas, o hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Hay cosas que son un poco difíciles de entender. Y entonces, si no eres constante en la iglesia y si no te gusta estudiar la palabra de Dios, la vas a torcer. Porque ahí mismo dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y hay muchos textos bíblicos que han sido torcidos, mal interpretados y llevando a millones de personas a la perdición eterna. Porque alguien no entendió bien la escritura, alguien la malinterpretó. Y todavía se preguntan, ay, ¿para qué ir a la célula? ¿Es tan importante? ¿Para qué ir al servicio? ¿Para qué ir a escuela de crecimiento? ¿Para qué? Para que no tuerzas las escrituras. Y más si estás enseñando, no andes enseñando herejías. Por eso es importante. Porque la Biblia nos dice que también a través de la historia, y la Biblia nos prevenía, segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1, dice que habrá personas que escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios,
van a torcer la escritura, porque van a escuchar espíritus engañadores. Les vuelvo a repetir, Satanás y sus seguidores no andan jugando, susurran al oído de la gente indocta e inconstante. Y cuando hablo de inconstante no quiere decir simplemente que no vengas a la iglesia cada 8 días. ¿Inconstante en qué? En el conocimiento del Señor. ¿Cuánto te metes a estudiar su palabra todos los días? Todos los días. ¿Cuál es lo opuesto a la inconstancia? La constancia. Todos los días estudiando la palabra, todos los días orando, todos los días llenándote. Y va a ser difícil que seas engañado o que tuerzas las escrituras. Pero si eres indocto o inconstante, vas a ser engañado por esos espíritus engañadores que andan por el mundo susurrando al oído a la gente indocta e inconstante, y van a engañarlos y van a caer en errores doctrinales en el mejor de los casos, y en el peor, blasfemias. Hablarán blasfemias. También a través de la historia ha habido falsos maestros y falsos profetas. Los ha habido y los habrán. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás no se les va a presentar así como luego se lo encuentran en el Halloween, que traen unas máscaras muy feas. Y te va a decir que él es Satanás, porque pues, no se te va a presentar así. En la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo se despide en Mileto de la iglesia, dice que él está llorando. Llorando se despide. Y podríamos pensar, pues es que le dolía dejar a la iglesia, ya se había encariñado con ellos. Y yo creo que sí, ¿no? Se había encariñado con ellos, pero dice que él llorando se despide. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos rapaces. Y dentro de ustedes mismos, así, dentro de ustedes mismos, bueno, así les decía a ellos, dentro de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas torcidas, ¿sí? Desviando así aún a los propios discípulos. Lo que estás aprendiendo. Yo siempre les digo, y de verdad, no sé si esto les gusta o no les gusta a los maestros, pero yo les digo, expriman a sus maestros, pregúntenles, háganlos que se pongan a estudiar por si no estudian. Porque, digo, es importante. Por eso dice la palabra de Dios que aquel que no se hagan muchos maestros, porque por ello recibirán mayor condenación. Exhorta a predicar el evangelio de Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. Por eso tenemos que predicar el evangelio, pero correctamente. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Sí o no dice así? Que redargullas, que reprendas, ya no les gustó, que exhortes. Entonces, tenemos que estar listos para esto. Desde tiempo de los apóstoles ha habido ese tipo de hombres ya en la iglesia primitiva que querían meter doctrinas destructoras a la iglesia. Pablo batalló con ellos. Si ustedes leen la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, vamos a ver cómo daban guerra a los judaizantes. Y Pablo peleando con ellos, con la palabra de Dios. Y ellos queriendo meter una
cosas que ya no aplicaban, rituales judíos para la salvación, la gracia y algo más. Y Pablo batallaba con ellos. En los mensajes a las iglesias, vemos en todos los mensajes a las iglesias, en las 7 iglesias, vemos cómo había personas que estaban incrustadas ahí, metiendo doctrinas heréticas. Y así, a través de la historia, si nosotros nos metemos en un poquito de historia de la iglesia, por cierto, escuela de crecimiento, historia de la iglesia, lo vemos, es muy interesante para que no te anden diciendo que la iglesia cristiana nació en la época de la Reforma, porque hay quienes dicen eso. No. Por ejemplo, en el año 300 ya de nuestra era, en el año 300, la semana pasada nos comentaban por aquí algo del sabelianismo, una doctrina torcida que negaba la doctrina de la Trinidad. Y así como eso también, más o menos en el año 300, por ahí había otro hombre de nombre Alejandro Arrio, que también empezó a introducir, este era un teólogo prominente en ese tiempo, o sea, dices un teólogo prominente de sus tiempos, y empezó a meter una doctrina que decía, Cristo no es Dios, Cristo es un ser creado, Cristo no ha existido por siempre, y empezó a propagar esa enseñanza por toda la iglesia cristiana. En el año 300, esto llevó a que se tuviera que hacer un concilio, el primer concilio ecuménico en el año 315, el concilio de Nicea. Puedes estudiar historia, vas a encontrarlo. San Agustín de Hipona era uno también de los acérrimos rivales de Arrio, por esa doctrina herética que decía que Jesús no era Dios. Y así a través de la historia, nos vamos más adelante, también vamos a encontrar otro tipo de personajes. Por ejemplo, ya en el siglo XVI, más o menos, surge otro teólogo también italiano muy, muy prominente de nombre Fausto Socino, fundador del socinianismo, que también decía que Jesús no era Dios, y empiezan a propagar esa enseñanza. O sea, esto de que Cristo no es Dios no es algo nuevo que se esté metiendo. Satanás no ha descansado. Y es unos ejemplos, pero si buscamos más, vamos a ver cómo no ha descansado de estar golpeando la deidad de Jesucristo. Y fíjense, por ejemplo, esta doctrina de Alejandro Arrio, un teólogo prominente de esos tiempos, ¿cómo fue que se torció? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él tomaba como base Juan 14, 28, que dice, porque el Padre es mayor que yo. Entonces ahí dice, el Padre es mayor que yo, fíjense. Eso quiere decir que no son iguales. Y nosotros, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos ha sido quitado el velo, podremos entender que no se refería a que fuera inferior. Pero él, ¿por qué no lo entendía? Si eran teólogos que sabían hebreo, griego, arameo, latín, ¿cómo? ¿Qué sucedió? Él también malinterpretó el texto de Colosenses 1:15, primogénito de toda creación. Más adelante vamos a analizar ese texto. Este hombre, Arrio, fue el causante bueno, creo que es el abuelito de los testigos de Jehová. Y muchos ejemplos de doctrinas heréticas y blasfemas encontramos a través de la historia. Ahora vamos a ver unos textos que declaran a Jesús como Dios y que han sido torcidos los textos. Declaran a Jesús como Dios y han sido torcidos. ¿Cómo? O sea, ¿qué sucedió? Y vamos a ver Colosenses 1, 15 y 17. 15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos a empezar por ahí. Él es la imagen. Miren, si nosotros analizamos este texto en su contexto, Él es la imagen. En el tiempo veterotestamentario, es decir, en el Antiguo Testamento y aún en los tiempos apostólicos, ellos entendían lo que era la imagen.
imagen no era como lo que nosotros ahorita pensamos o tenemos. Ahí para ellos la imagen era algo que realmente representaba al 100% a dicha persona. ¿Sí? Decían, esta es la imagen, es porque decían, es que esto es igual que esto. La imagen era un igual. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y esta palabra primogénito, ¿cómo ha sido malinterpretada aún por teólogos? No es que yo diga, ay, yo tengo más revelación que los teólogos. Digo, eso es ilógico, es irracional. Pero vamos a ver por qué, ahorita más adelante. La palabra primogénito, protocos, tiene diferentes vertientes. Y en cualquiera de ellas podemos tomarla y podemos argumentar que Jesús es Dios. Por ejemplo, quiere decir principal, no el primero, el principal, como en el caso de Esaú e Isaac. Sabemos que Isaac era el primero. ¿Fue el primero de los hermanos? ¿Isaac? No, pero sí fue el principal. Sí, y usa ese término, protocos, primogénito. No como el primero en orden cronológico, sino en importancia. Ese texto como tal ya nos podría asegurar que está mal interpretado por algunos, pero hay otro más profundo y más contundente. Esta palabra primogénito también quiere decir el que da a luz. ¿Sí? El que da a luz. Entonces, si nosotros analizamos este texto dentro de su contexto, dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si fue creado por medio de Él y para Él, es porque Él es el que dio a luz a esa creación. Entonces la palabra primogénito, si quiere decir el que da a luz, no vamos a pensar que es el primero que fue creado, sino es el que da a luz a toda la creación, porque el texto lo dice, Él fue el creador de todas las cosas. Y aunque el primogénito implica prioridad en el tiempo, no significa que Cristo fuera el primero en ser creado o en nacer. En el Antiguo Testamento este era un título que expresa posición. Salmo 89, 27 dice, yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Habla de posición. Y fíjense, este texto lo torcieron muchas personas, incluyendo a Alejandro Arrio. Por eso argumentaban que Jesús era un ser creado, que no era Dios. ¿Cómo es que esto pasa? Vamos a ver otro texto. Hebreos 1, del 1 al 3, la primera parte. Un texto también bien conocido. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en los posteriores días lo ha hecho por medio del ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero aquí viene lo tremendo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de poder, o por su palabra de poder. Ok, fíjense, hace un rato nos compartían algo aquí. Cuando descendía la gloria de Dios sobre el monte, dice algo impresionante. O sea, no se podía acercar nadie. Nadie. Dice, todo lo que se acerque, sea bestia, sea hombre, ¿qué? Iba a morir, porque descendía la gloria de Dios. Y fíjense nada más aquí lo interesante. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué les dice esto?
Nadie puede ver a Dios y vivir. Jesucristo le ha visto. Él es la imagen misma de su deidad. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Nosotros no podríamos acercarnos a ese monte donde descendía la gloria de Dios. Pero sí podemos acercarnos a Jesucristo, que es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué privilegio más grande es ese? ¿No te emociona eso a ti? Que en ese tiempo no podían ni siquiera acercarse al monte porque descendía la gloria de Dios. Cuando en el templo era aceptado el sacrificio, descendía la Shekinah, que era la gloria de Dios, al lugar santísimo, y nadie podía estar ahí. No soportaban estar ahí. Y ahora nosotros tenemos a Jesucristo, que es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Sí? Y dice, ahora acercaos, ¿verdad? Hasta el lugar santísimo. ¿Por medio de quién? De ese camino nuevo que Él ha abierto a través del velo que es su carne. A través del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, hoy nosotros podemos acercarnos hasta el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. ¿Sí? Juan Calvino decía, en Cristo Dios nos muestra su justicia, su bondad, su sabiduría, su poder. En pocas palabras, todo su ser. Por eso dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se acuerdan cuando Tomás se acerca? Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Y qué le contestó Jesús? Tomás, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces. ¿Cómo es que me preguntas? Muéstranos al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los judíos lo sabían. En Juan 10, del 30 en adelante, encontramos cómo dice que los judíos otra vez levantaron piedras. ¿Para qué? Pues para apedrear a Jesús. Y Jesús les dice muy tranquilos, muchas obras he hecho de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? ¿Y qué le contestaron los judíos? Les dicen, no te apedreamos por las obras que has hecho, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos entendían que los judíos entendían que Cristo estaba diciendo que era Dios. Lo entendían. Por eso decían que Él blasfema. Como tú, siendo hombre, te haces Dios. Entendían perfectamente lo que Cristo les hablaba. ¿Qué pasa cuando Cristo les dice? Porque toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad. No dijo Jesús, porque me han dado autoridad sobre los demonios, porque me han dado autoridad sobre la humanidad, porque me dieron la autoridad sobre la creación de la tierra. No, dijo toda autoridad, todo el poder. Y si Él tiene toda la autoridad y todo el poder, ¿y qué no Dios es el único todopoderoso? Entonces, Jesús es Dios, todopoderoso. Entonces esto nos tiene que llevar a entender algo. Si Jesús, siendo Dios, aquí nos recitaron una y otra vez la palabra de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Se despojó de todo, se hizo siervo y sufrió una muerte de cruz, la muerte más atroz, más denigrante, más dolorosa, más repudiada. Entonces, el creador del universo dejó su trono para morir en una cruz por ti y por mí. ¿Qué tienes que hacer? Ir. Por eso es que cuando alguien desprecia esa obra expiatoria de Cristo, cuando alguien tiene en poco la sangre de Jesucristo y que no quiere cambiar su manera de vivir, dice la palabra en Hebreos que no queda nada más que hacer por él más que hervor de fuego. Ya no hay nada que hacer. Cuidado si has recibido el regalo de la gracia de Dios y te regresas, ya no hay nada que hacer. Una vez puestas las manos en el arado, ¿qué?
No puedes voltear. Ya las pusiste, ya. No hay para dónde hacerse. Entonces, si tú has aceptado el sacrificio de Cristo en esa cruz, que es el Dios mismo, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y pusiste tu fe en Él, en esa muerte, y de repente menosprecias ese sacrificio, ten cuidado de cómo estás viviendo. No hay nada más que hacer por ti, más que hervor de fuego, dice la palabra de Dios. Hebreos. Mira, los hombres también fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Pero el Hijo es la única semejanza satisfactoria de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen misma de su sustancia. Acabamos de leer, la imagen misma de su sustancia. ¿Cuál es su sustancia? ¿A qué se refiere con la sustancia? La esencia, lo que hace una persona ser lo que es, lo que hace Dios ser lo que es. ¿Sí? ¿Me explico? La sustancia de Dios es lo que hace que Dios sea Dios. Es su esencia. Entonces, si fue, dice la palabra de Dios, la imagen misma de su sustancia, Hebreos capítulo 1, la imagen misma de su sustancia, de su esencia. Simplemente porque es igual, es consubstancial al Padre, es el mismo. ¿Por qué no se entiende así ahora? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual no se entiende? ¿Cuál es la razón por la cual muchos dudan? ¿Cuál es la razón por la cual muchos apostatan? ¿Cuál es la razón por la cual hay 7,000 millones de personas que van al infierno porque no entienden esto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual los teólogos no lo entienden? Carlos Russell, fundador de los Testigos, era cristiano, me parece que la iglesia metodista. ¿Cómo se desvió? Joseph Smith, también Escuela de Crecimiento, van a ver las falsas doctrinas. Siempre ando haciendo comerciales. Falsas doctrinas. Joseph Smith, también cristiano, en una familia cristiana. También se desvió. ¿Por qué todos estos? No he leído esto, pero me supongo que Mahoma también, porque dice que iba por el desierto y se encontró al ángel Gabriel. Bueno, Moroni, no, Moroni, el de los Jesucristo, de los santos de los últimos días. Sí, no, se encuentra a Gabriel y le dice, todos están equivocados, por ahí del año 600. Tú vas a ser. Yo soy tu profeta y Alá es el verdadero Dios. ¿Cómo? Si nosotros nos vamos a la segunda carta de los Corintios, al capítulo 3, desde el capítulo 3 empezamos a leer cómo dice que, haciendo alusión de lo que ahorita nos comentaban aquí al frente, dice que su entendimiento se embotó, que aún escuchando, o aún cuando leen, hasta ahora dice, hasta ahora aún cuando leen el viejo pacto, tienen un velo, ¿sí? El cual por Cristo es quitado. Y aún hasta nuestro tiempo dice, cuando leen a Moisés, ese mismo velo está sobre su corazón, el cual será quitado cuando se conviertan al Señor. Esto nos arroja toda la luz que necesitábamos. ¿Por qué no entienden esto? Porque el velo no ha sido quitado, porque no se han convertido al Señor. Y si vamos más adelante, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 3 y 4, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, hablando en ese contexto del capítulo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, ¿entre quiénes está encubierto? Entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué está encubierto entre los que se pierden? Aquí entra donde lo que les decía, Satanás siempre va a tratar de torcer y ocultar las verdades. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué ha hecho? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Están ciegos porque el Dios de este siglo los ha cegado. Porque dice la palabra de Dios también, la epístola de Pablo a los romanos,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque el evangelio está encubierto. ¿Entre quiénes está encubierto? Entre los que se pierden. ¿Por qué está encubierto? Porque el príncipe de este siglo cegó su entendimiento. Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos y utiliza muchas artimañas, muchas que ni siquiera te imaginas. Distractores. ¿Cuántos distractores hay? Muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prefieres andar del tingo al tango que seguir buscando el resplandor de la gloria de Dios. Y dices ser cristiano, y dices amar a Cristo, y dices que Cristo es tu prioridad, y lo dejas al último. Estoy cansado, estoy desvelado, no puedo. Cada 8 días me fui a la feria. O sea, ¿ven? De esa manera el príncipe de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos. No sea, sigue diciendo, ¿para qué? ¿Para qué lo cegó? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual, ¿qué es? ¿La qué? La imagen de Dios. Otra vez, la imagen de Dios, para que no le resplandezca. Este es el objetivo por el cual ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca y sigan durmiéndose en el servicio. Digo, por si están bostezando. Porque si con eso están bostezando, no, ya me imagino cuando se ponen a leer su Biblia, roncan. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Por eso cegó los entendimientos de los incrédulos. Por eso es que la gente, aún siendo teólogos, aún siendo hablando griego, hebreo, arameo, latín y todo lo demás, tuercen la escritura. Porque no les ha resplandecido la luz de Cristo. Despiértate tú que duermes, que te resplandezca la luz de Cristo. ¿Sí? La gente no entiende el hecho de que Jesús es Dios, porque tienen el entendimiento embotado, entenebrecido, bajo influencia satánica. Esa es la razón. ¿Y saben por qué? Ahí les va el por qué también. Segunda de Corintios 4:2. Nos vamos a regresar tantito de donde estábamos. Antes bien, renunciemos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos con conciencia humana delante de Dios. Fíjense nada más. Se tiene que renunciar. Dice, antes bien, renunciemos. Se tiene que renunciar, es decir, la palabra aquí renunciar es arrepentirse, alejarse de todo lo oculto y vergonzoso. ¿Qué es lo oculto y vergonzoso? Esto es algo feo, deshonroso, pecados ocultos, hipocresías, inmoralidades secretas. ¿Tú crees que Dios no te ve? Dios te ve. Dios te ve. Una jovencita le pregunta a su mamá, ¿puedo tener novio? Sí. ¿Me das permiso? Sí, pero que Dios no te vea. Ya. Está bien. Entonces, tienes que renunciar, alejarte de lo oculto, de lo vergonzoso, de lo deshonroso, de todas esas cosas que tú crees que Dios no ve, pero sí ve. Para que te pueda, mira, no sé si tú te preguntas muchas veces, bueno, espero que tú no, pero a lo mejor alguien se pregunta, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo tener esa comunión con Dios? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo orar? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo leer la Biblia? Mira, el pecado y la oración no pueden vivir juntos, ¿eh? Uno se traga al otro, puedes estar seguro. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer eso? Yo quisiera ser así como el apóstol Pablo. Oh. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ha renunciado a todo eso. No ha renunciado a lo vergonzoso, a lo deshonroso, a lo deshonesto. ¿Quieres experimentar verdaderamente una comunión con Dios? Ese amor con Dios, renuncia a todo esto. Si no, pues sigue ahí hundiéndote en tu propia miseria como el Grinch.
No faltes a tu cita. No puedes cancelarte. Tienes cita contigo mismo para hundirte en tu propia miseria. Ahí síguele. Todo esto es un impedimento para que la gloria del Evangelio de Cristo, con toda su comprensión, llegue a cada uno de quien lo escucha. Por eso cuesta trabajo entender y comprender estas verdades. Sigue diciendo, no andando con astucia, adulterando la palabra de Dios. Adulterando la palabra de Dios. ¿Saben por qué se tuercen muchos? ¿Saben por qué? Porque adulteran la palabra de Dios. La palabra adulterar es diluir. Así como cuando compran vino bueno, o la leche, que era lo más común. Bautizan la leche. 1 litro de leche por 1 litro de agua. Diluida. Ya no es lo mismo. No tiene los mismos nutrientes. No sabe igual. No te va a nutrir. Lo mismo pasa con el Evangelio, no andando con astucia, adulterando la palabra de Dios, diluyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios no se adultera, la palabra de Dios no se diluye, la palabra de Dios no se cambia, la palabra de Dios no se tuerce, se predica tal y como la hemos recibido. ¿Sí? Ay, es que voy a lastimar a las buenas conciencias. Pues que se lastimen. Es que los voy a ofender. Pues que se ofendan. Decía un pastor también, si la palabra de Dios ofende, que ofenda. Los seres humanos han ofendido a Dios toda la vida. Miren, la palabra de Dios no podemos adulterarla. Y la palabra de Dios es fuerte, fuerte. Jeremías 23, 29. ¿Qué no es mi palabra como fuego? ¿Como martillo que pulveriza la roca? Así decía Jeremías. 2 Corintios 10, 5. También, para derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y aquí la palabra derribar en el original es romper desde los cimientos. Que no quede nada, desarraigar todo aquel argumento, todos aquellos pensamientos, todas aquellas ideas que se levanten en contra del conocimiento, tienen que ser pulverizadas. Y con una palabra de Dios diluida, eso no va a suceder. Jesucristo es una verdad Jesucristo es Dios y esto es una verdad que tenemos que defender. Miren, tenemos que defender. Tenemos que ser apologeístas. La apologética es aquella rama de la teología que defiende y expone las verdades de Cristo. Todos en un momento vamos a tener que ser apologeístas, aunque no seamos teólogos. Todos tenemos que defender las verdades de Cristo. Todos. Estar listos para presentar defensa contra todo aquel que demande razón de la esperanza que ha sido puesta en ustedes. Tenemos que estar listos para presentar defensa, pero no vas a estar listo si estás en una silla de meser todo el día sin hacer nada. Tienes que prepararte, tienes que presentar defensa, pero ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. Es un hilo muy delgado, mansedumbre y reverencia, no con altanería y jactancia y soberbia, no, mansedumbre y reverencia, pero también es un hilo muy delgado porque te puede llevar a la cobardía, a no defender. Y en las listas que la palabra de Dios dice, ¿quiénes no van a entrar al reino de los cielos? Al primerito que se echa es a los cobardes, ¿sí? Por encima de los fornicarios, adúlteros, afeminados, etcétera, etcétera, etcétera. Es a los cobardes. Entonces, tienes que defender la palabra de Dios con mansedumbre y reverencia, pero sin cobardía, ¿sí? ¿Sí se entiende? Porque es una línea muy delgada. Ay, es que a mí no me gusta pelear, no me gusta discutir, no los vaya a ofender. Y el otro, por otro lado, esto es así, así es. Tampoco es con soberbia y altanería. Mansedumbre y reverencia sin cobardía. La Biblia pues, es la fuente de la verdad
de la deidad de Cristo. En la Biblia encontramos todos los argumentos que necesitamos para proclamar la deidad de Cristo. Siempre ha habido oposición y puedes estar seguro que siempre la va a haber. Falsos maestros, hombres que no aceptan la verdadera doctrina, el verdadero evangelio de la gloria de Dios, siempre va a haber, siempre. Porque dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, dice que porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto es después de lo que les había mencionado hace un rato, desde el verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Sí? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Quién? ¿Los que tienen el don? No, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque la humanidad está enemistada con Dios. Dios es enemigo del hombre hasta que no es reconciliado por medio de Jesucristo. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar, obviamente es el Espíritu Santo, pero nosotros, vas a decir, ay, cálmate Espíritu Santo. No, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a las almas, obviamente a Cristo, pero si bien es cierto, el Espíritu Santo es el que lleva al creyente a creer, Dios estableció la manera en que el Evangelio tiene que llegar a las personas. Él estableció la forma en que la gente va a ser salva, pero también estableció la manera en que va a ser salva, y es a través de la predicación de la palabra de Dios. ¿Sí? Así lo estableció. No nos necesita para nada, pero demos gracias que nos incluyó en esa obra. Y si no la haces, siervo inútil. No, pero así lo dice la palabra. Hacen lo que tienen que hacer y no hacen más. Si yo cumplo con ir a la iglesia, pues si eso lo tienes que hacer y no haces más, siervo inútil eres. Vamos a ver unos pasajes, a ver qué les dicen estos pasajes. Dios es Padre y Dios, Padre, es el primero y el postrero. Isaías 48:12. El primero y el postrero. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Isaías 48:12. ¿Y qué dice Apocalipsis 2:8? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién está hablando? Jesucristo. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. A ver. Entonces, ¿quién es el primero y quién es el postrero? O es Dios, Padre, o es Jesús. O es Jehová, o es Jesucristo. ¿Será que la palabra de Dios se equivocó? ¿O será que es el mismo? Hay un solo Dios y un solo mediador. Pero si solo Dios salva, o solo Cristo salva. ¿Quién de los dos salva? Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solo Dios salva, ¿verdad? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. ¿Solamente quién? Jesucristo. Entonces, ¿quién salva? ¿Jehová o Jesucristo? ¿El Hijo o el Padre? ¿Será que es el mismo? Muchos dicen que Jesús nunca dijo ser Dios. A lo mejor a nuestro entendimiento eso es válido, pero los oyentes de aquel tiempo no lo veían así, por eso lo querían apedrear. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. ¿Y el verbo qué? Era Dios. ¿Sí?
Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Hay quien dice: no, es que ahí dice Señor mío y también Dios mío, pero también referencia a Dios. No es cierto. O sea, no, por más que le busquen, no. La palabra de Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Primera regla de la hermenéutica. Clara. Si la palabra dice que Jesús es Dios, entonces Jesús sí dijo ser Dios. Porque la palabra de Dios dice que Jesús es Dios. Ya lo vimos y lo vamos a ver ahorita. Y si la palabra de Dios es Jesucristo hecho carne y Jesucristo es Dios, pues entonces Jesús sí dijo ser Dios. ¿Sí? Parece trabalenguas. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Solo hay un Dios, sí, solo hay un Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 44:6, Deuteronomio 6:4. Y Romanos 9:5, ¿qué dice Romanos 9:5? De quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.